¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es el carbono en los compuestos orgánicos y el objetivo es establecer la importancia del carbono como elemento constitutivo de las biomoléculas y su importancia para los seres vivos, desde la comprensión de sus características y propiedades físicas y químicas. El carbono en los compuestos químicos. Se consideran compuestos orgánicos a todas aquellas sustancias químicas que contienen algún átomo de carbono en su molécula. La diferencia fundamental entre un compuesto orgánico y uno inorgánico es que el primero cuenta con enlaces de tipo carbono-carbono, carbono-nitrógeno o carbono-hidrógeno, mientras que los inorgánicos no tienen este tipo de enlaces, y entre ellos tenemos como ejemplo básicamente el agua y las sales minerales. Vale destacarse que asimismo contienen otros elementos químicos tales como oxígeno, fósforo, nitrógeno, boro, azufre, entre otros. En tanto, las características saliente y común de estos compuestos es que pueden ser quemados y por caso arden, es decir, son compuestos combustibles. Si bien la mayor parte de los compuestos orgánicos se obtienen de modo artificial tras una síntesis química, algunos otros se puede extraer de fuentes naturales. Entonces, los compuestos orgánicos pueden ser naturales, aquellos sintetizados por los seres vivientes, a los cuales les llaman biomoléculas, o también pueden ser compuestos orgánicos artificiales, que son sustancias no existentes en nuestra naturaleza y que por caso han sido producidas o sintetizadas por el hombre. Entre los ejemplos más clásicos tenemos el plástico. ¿Para qué sirven los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos están formados, como ya sabemos, principalmente por carbono y diferentes combinaciones entre hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los que les confiere unas propiedades imprescindibles o muy importantes para los seres humanos en los diferentes campos, como en la alimentación, en la industria farmacéutica, producción de petróleo, entre otros. La industria farmacéutica, por ejemplo, ha desarrollado sistemas para extraer los compuestos orgánicos de las plantas para aprovechar sus propiedades relajantes y curativas, como el nopal o la manzanilla. Desde el punto de vista económico e industrial, el compuesto orgánico más importante y utilizado es el petróleo, formado de un modo natural por los restos de animales y vegetales que se encuentran en las capas del subsuelo. A partir de este valioso compuesto es posible obtener combustible, en este caso gasolina, diésel, aceites lubricantes, parafina, asfalto, etc. Los compuestos orgánicos se usan también para la fabricación de materiales de uso masivo en diferentes áreas, entre los que destaca básicamente el plástico. Bien, los organismos autótrofos utilizan el carbono en la elaboración de compuestos orgánicos usados para su metabolismo. Muchas de estas moléculas son compuestos grandes de alto peso molecular y se denominan polímeros naturales. Existen compuestos orgánicos muy populares y entre ellos tenemos los conocidos carbohidratos. Me imagino que ustedes en algún momento habrán escuchado los carbohidratos, pues estos están conformados mayormente por carbono, oxígeno e hidrógeno. También se los conoce como glúcidos, es decir, azúcares, y disponen de una enorme presencia en la vegetación, tal cual es el caso del almidón, la fructosa, la celulosa y asimismo en el reino animal, manifestado en glucógeno, la cual también la conocemos como glucosa.
Los azúcares son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza y constituyen la principal reserva energética en la mayoría de los seres vivos. Los lípidos, a estos se los conoce en cambio como grasas. Son mayormente biomoléculas que consisten de carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Estos cumplen diferentes e importantes funciones en los seres vivos, tal cual es el caso de ser la reserva energética y de regulación. Bien, estos lípidos son compuestos orgánicos que cumplen con diferentes funciones. Ellos forman parte del colesterol y las hormonas sexuales. También tenemos a las vitaminas, que también están formados por átomos de carbono, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C. Bueno, todo lo que es vitamina también está formado y compuesto por carbono. Tenemos también a las proteínas, que son moléculas hiper importantes en los seres vivos que integran el reino animal. La seda de araña, el colágeno son entre las más destacadas. También están formadas por unidades básicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en ocasiones azufre. Como por ejemplo, tenemos el tejido muscular, el cabello, las uñas, la seda, la lana, entre otros. Otros de los compuestos orgánicos tenemos a los ácidos nucleicos, que forman parte de ADN y el ARN, que están formados por compuestos orgánicos. Estos básicamente se forman con carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Son las biomoléculas que contienen la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas de un individuo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una cadena, tenemos el ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, y también tenemos aquí un ejemplo del ARN, que es el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, mientras que el ARN, o también llamado ácido ribonucleico, es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. El ARN básicamente es el mensajero que transmite toda la información codificada del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy en cuanto al carbono y sus compuestos orgánicos. Tengan ustedes una excelente tarde. Pasen bien.